El aire del puerto olía a sal y a caucho quemado. El viento trazaba líneas frías sobre mi bufanda y las gaviotas gritaban como si supieran algo que yo no. Tenía la maleta entre las piernas y la bandeja de embarque doblada en la otra mano cuando el teléfono vibró contra mi muslo. Era un mensaje de Rafael. Leí la primera línea y sentí que un tambor dentro de mí se aceleraba. Mamá, creemos que lo mejor es que no vayas al crucero con nosotros. Seguido, en otra línea, una explicación fría y ordenada que parecía escrita para convencer a alguien más que para pedirme. Patricia y yo necesitamos mantener el espacio para los niños. No queremos malentendidos, es por su rutina. Cerré los ojos hasta que los puntos negros detrás de los párpados se disolvieran. No escuché el anuncio del embarque, escuché mi propia respiración, la voz de mi madre en la cocina, los años que pasaron lavando platos y poniendo libros en mochilas y arreglando sábanas que siempre parecían acabar en manos ajenas. Si estás viendo esto desde algún lugar, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde nos lees. Tu historia puede ser la que necesite alguien hoy. El mensaje era una llave que había sido doblada contra mi garganta. No era solo una invitación negada, era la constatación de que, para ellos, mi presencia era una molestia potencial. Recordé la última vez que Rafa me había llamado tarde por algo urgente y yo había dejado todo para ir. Recordé noches sin dormir, recetas aprendidas de su abuela, tardes de parque con Mateo cuando todavía no sabía pronunciar bien mi nombre. Recordé cómo, cuando era joven, llegué a creer que darlo todo era la manera de asegurar el amor de quienes dejaba atrás. Esa idea, que me había sostenido décadas, ahora se me desmoronaba en las manos como arena mojada. Me senté en un banco de madera, con el maletín a un lado, y releí el mensaje. Patricia, con su seguridad nueva y su agenda de actividades para los niños, había puesto un límite que para mí no era una línea sana, sino una puerta que se había cerrado con llave sin mi participación. Era doloroso, sí, pero también, en un rincón frío de la cabeza, claro. La primera vez que vi esa práctica disfrazada de cuidado fue cuando Rafael era pequeño y yo me sentaba en la sala mientras los demás tomaban decisiones sobre la casa. Siempre había entendido que el amor se probaba en los gestos de entrega. Jamás pensé que alguien pudiera usar esa entrega como moneda de cambio. Llamé a mi hermana María desde el banco. Su voz llegó como una ráfaga de sol. «Ven al café, Elena, no te quedes ahí». Ella hablaba desde la distancia con la facilidad de quien siempre tuvo la maleta lista. Nos encontramos en una terraza donde el olor del café competía con el salitre. Le mostré el mensaje. María dejó la taza a un lado y me miró sin condescendencia. «Lo que hicieron no fue un accidente», dijo. «Fue una decisión, y las decisiones se pueden responder con otras decisiones». Aquella noche, de vuelta en el apartamento que había sido mío por años, abrí el cajón donde guardaba las llaves de la casa familiar. Siempre pensé en esa casa como un mapa de mi vida. Había entrado un matrimonio joven con paredes color crema y salido una mujer más vieja con la espalda curvada por cuidar. La casa había tenido cumpleaños, primeras palabras, exámenes aprobados y funerales. Su presencia era la suma de mis esfuerzos. Sentí que el teléfono en mi mano era una especie de juicio. Sentí, también, el peso de una verdad que había ignorado. La casa, ese refugio que yo había sostenido, había servido muchas veces como lugar de conveniencia para otros. Al día siguiente llamé al doctor Marcelo, le expliqué lo que había pasado y le hablé también de la caja en el cajón. Borradores, un papel con anotaciones de transferencia que yo había firmado años atrás en un momento en que confiaba plenamente en la palabra de mi hijo. No era que yo no recordara qué firmaba, era que a veces la confianza embota la vista y a uno le parece que las acciones éramos todos parte de un mismo tejido. «Mi casa está a la venta», le dije. Él me escuchó con la calma profesional que a veces es más dura que un reproche. «Si usted decide vender, se hace según documentos y notaría, y la venta será legítima», afirmó, sin entrar en detalles que no me convenían.
Era exactamente lo que necesitaba oír, claridad administrativa que no me pedía justificar mi herida emocional. Tomé la decisión con la frialdad de quien ha meditado mucho en una opción. No fue una venganza, no quise herirles por el placer de hacerlo. Fue, más bien, una medida para dejar de ser un cómodo fondo para actividades ajenas a mi vida. Contacté a Teresa, una agente que había vendido casas antes, con manos que no temblaban cuando mostraban papeles. Ella vino con un dossier impecable y una mirada práctica. Hay gente joven buscando casas con historia, dijo, mientras abría su portafolio y mostraba fotos de jardines que se ajustaban a lo que yo recordaba como mi patio. Camila y Roberto, una pareja de la ciudad, vinieron una tarde de otoño con una bolsa de pan bajo el brazo y corazones en los ojos. No fueron saqueadores, fueron un proyecto. Compraron con la ilusión de un futuro, con planes para pintar la fachada y plantar un limonero donde yo había dejado crecer una bugambilla. La venta fue un proceso seco y eficiente. Hubo papeles que pasaron de mis manos a las de otros, sellos que replicaron la legalidad de la decisión. Sentí el vértigo de soltar algo que había sido mi identidad, pero también una extraña ligereza. Al cerrar la última página, el agente me dio la llave empaquetada en un sobre. La miré como si fuera un objeto extraño, una reliquia de otro tiempo. Cuando la llave cayó en mi palma, supe que no era el final del camino, era el comienzo de una ruta que aún no reconocía del todo. No fue fácil explicar la venta a Rafael. Cuando vino a la puerta, su expresión osciló entre indignación y sorpresa. «¿Por qué lo hiciste sin hablar con nosotros?», me preguntó, con la voz al borde de quebrarse por la mezcla de rabia y culpa propia. Le di la vuelta al sobre donde guardaba las llaves y se lo mostré. No dije «porque me usaron». Dije, en cambio, palabras que sonaron cortantes y necesarias, porque nadie me escuchó cuando lo pedí. No buscaba su aprobación, buscaba que entendiera el efecto que la exclusión había tenido en mí. Patricia estuvo detrás de él, con la postura de quien ha decidido proteger un territorio. Su disculpa vino después de algunos días de tensión y algunas noches en las que yo no encontraba sueño. «No supe medir, Elena», dijo una tarde con la voz baja, como quien pone una taza sobre la mesa para medir la distancia entre dos orillas. Hubo terapia familiar, es la palabra fría que usamos para hablar de asambleas de emociones, y hubo que aceptar que nadie sale indemne de estas conversaciones, unos por la culpa, otros por la vergüenza y otros por la resistencia a cambiar. Rafael empezó a ir a sesiones, lo supe por mensajes que ahora llegaban con más contenido que excusas rápidas. María fue la primera que me propuso París como remedio práctico. No era una fantasía de lujo, sino una estrategia. Si vas, te sacas de la órbita emotiva y miras cómo eres cuando nadie te pide nada. Compré un billete con parte del dinero de la venta y, en la mañana de la partida, me paré en el balcón de mi apartamento a mirar la ciudad como quien estudia un mapa antiguo. El aeropuerto fue menos dramático de lo que imaginé. Lo que dolía ya no era la ausencia, sino la posibilidad de que había pasado tanto tiempo sin cuidar mi propio deseo. París me recibió con lluvia fina, esa que cae como un susurro. La ciudad tenía una luz que parecía pensada para que alguien pintara. Los tonos de las fachadas, los reflejos en el Sena, el gris que no entristece sino que afina la mirada. Me instalé en un pequeño estudio en Montmartre, un cuarto con techos altos y una ventana que daba a un patio interior donde una vecina tejía cada tarde. El primer día compré acuarelas. El segundo, me inscribí en un taller con una maestra que hablaba despacio y dejaba que las manos hablasen. Aprendí a diluir el color hasta que el papel aceptara una mancha y la convirtiera en paisaje. Pintar me enseñó a ser paciente conmigo, a no pedir el resultado inmediato, sino aceptar la belleza del proceso. Fue en una de esas mañanas, con los dedos pegajosos de pigmento, cuando entendí que mi vida no era solo una serie de permisos que daba a otros. También aprendí a bailar de nuevo. No era el baile de mis 20 años, en el que mis pies corrían tras la música como si pudieran escapar del suelo. Era un baile lento, casi ceremonioso, que me recordaba que el cuerpo también guarda memoria y que la danza puede ser un idioma que cicatriza.
Una noche, en un pequeño salón donde los músicos tocaban una versión antigua de una canción que me llegó al pecho, como si la hubiera oído toda la vida, me dejé llevar. Sentí la música entrar por los poros y la vergüenza soltó su agarre. Bailé hasta que tuve que apoyarme en la pared para recuperar la respiración, y comprendí que la vida podía ofrecer placer sin que me pidieran rendimiento a cambio. Mientras tanto, la relación con Rafael tomó formas nuevas. Hubo momentos torpes, llamadas a horas impropias, mensajes largos que no terminaban de decir lo que el corazón quería, encuentros en los que nos mirábamos como dos desconocidos intentando leer un libro que había sido popular y se deshilachaba en las manos. También hubo pasos firmes, cuando él vino a verme a París con una bolsa que olía a aeropuerto y a disculpas sinceras. Lo recibí con una taza de té caliente y un silencio que fue en sí mismo una lección. No busco borrar lo que hice, me dijo, solo quiero entenderlo. Y yo, que había pasado años guardando pequeñas humillaciones, le pedí que me explicara sin pedir que su necesidad de comodidad se volviera mi castigo. A mi regreso, las cosas se reorganizaron lentamente. Patricia empezó a invitarme a actividades con los niños, pero sin imponer horarios ni expectativas. Las calles en las que yo solía caminar con Mateo y Julia volvieron a verme sin que me miraran con prisa. Había días en los que nos sentábamos a mirar un dibujo que ellos habían hecho, y no había más historia que la de un momento compartido. La casa, ahora de Camila y Roberto, fluctuaba en mis recuerdos. A veces la veía con las plantas nuevas y otras la veía como un libro que me había permitido pasar de página. Hubo una escena que marcó una línea en nuestro relato, un cumpleaños pequeño en el que trajo una torta y se sentó a mi lado con los niños. Rafael me miró de una forma que no buscaba reclamar autoridad, sino construirla junto a mí. Patricia, cuando se acercó, puso la mano en mi hombro como quien reconoce el lugar de otro y no pretende borrarlo. No era un acto épico, era un gesto cotidiano y sin embargo valiente. Mis nietos corrían alrededor sin saber que aquello era una tregua entre viejas imprudencias y nuevas prácticas. Mateo abrazó mi pierna y en ese abrazo yo encontré la razón por la que había elegido poner límites para que ellos aprendieran que el cuidado debía ser también recíproco y no una carga unilateral. La terapia ayudó, no porque resolviera todo, ningún consultorio lo hace, sino porque nos permitió nombrar el daño y encontrar fórmulas para que las conversaciones futuras no se conviertan en trampas. Rafael trazó su propio camino de responsabilidad. Patricia aprendió a medir. Hubo disculpas que llegaron con retraso y otras que nunca sonaron del todo sinceras, pero hubo cambios tangibles, horarios negociados, decisiones tomadas en conjunto, respeto por los espacios. Yo aprendí a decir no sin sentir que me convertía en una mala persona. Aprendí a solicitar lo que necesitaba y a escuchar cuando me ofrecían una disculpa que se traducía en conducta. En mi estudio colgué algunas de mis acuarelas. Avenidas de París, un balcón con bugambillas, una casa con una puerta azul que era más recuerdo que lugar. Pinté un cuadro para Mateo y Julia. 2 niños corrían en un jardín con una mujer al fondo que no corría, pero que los miraba con una sonrisa. Les di ese cuadro en su regreso a casa, lo colgaron en la sala y yo lo vi cada vez que iba a visitarlos. Fue un pequeño testimonio de que la vida continúa y que las imágenes que colgamos en las paredes cuentan historias de elección. No todo fue un regreso suave. Hubo noches en las que la nostalgia me invadía y me preguntaba si no había sido dura. En esas noches escribía cartas que nunca envié, no para castigarlos, sino para articular lo que había vivido. En una de esas cartas le escribí a Rafael: «No quiero que creas que mi decisión fue un castigo, fue un acto de cuidado hacia mí misma. Espero que eso te ayude a cuidar a los tuyos de una manera que no demande mi anulación». La carta era una herramienta para mí más que un documento para él. La guardé en una caja junto a algunas acuarelas pequeñas y un sobre con entradas de teatro que había guardado por mucho tiempo. A veces me preguntaban amigos, ¿no te sientes sola? Y yo respondía con la honestidad de quien ha aprendido a distinguir soledad de silencio. Estar sola no es equivalente a sentirse desamparada.
había una soledad elegida que me dio espacio para pintar, leer y caminar por las calles sin calcular el tiempo según los caprichos de otros. Había voces nuevas en mi vida, la de María que llegaba con un billete de tren, la de una vecina de Montmartre que compartía recetas y una sonrisa, y la de algunos alumnos del taller de acuarela que me nombraban con respeto. El cambio más delicado fue volver a ser madre sin desaparecer por completo. Aprender a estar con los nietos sin que mi existencia dependiera de su presencia fue un aprendizaje que costó. Algunas tardes, Rafa y yo nos sentábamos con las manos llenas de harina mientras horneábamos pan. Otras me encontraba sola en un banco del parque, recordando que había empezado a escribir poesía a los 40. La vida se volvió un tejido de decisiones pequeñas que iban marcando la dirección. Un día, al abrir el buzón, encontré una carta de Camila. Era una nota sencilla. Gracias por todo lo que cuidó aquí. La casa nos dio mucho. Si algún día quiere visitarla, será bienvenida. No era una oferta grandilocuente, ni intentaba reparar una historia de años. Era una muestra de que algo que había sido mío ahora servía a otros sin que ello me menospreciara. La carta me dio una paz tranquila. La guardé junto al sobre con la llave que una vez fue mía. En el cierre de este ciclo me di cuenta de que lo que había ocurrido no era simplemente una herida familiar, sino un entrenamiento para reaprender mi propio valor. No me convertí en alguien insensible, me volví más selectiva con mi entrega. Aprendí a identificar cuándo la ayuda es una exigencia enmascarada y a negociar mi espacio emocional. Vi que los límites no son muros, sino puertas con manijas que yo puedo escoger mantener cerradas o abrir con intención. Hay cosas que aún están en proceso. Rafael y Patricia todavía cometen errores, yo también, pero ahora existía una disposición distinta. Ya no era la que se sacrificaba por defecto. Había viajes programados en mi agenda, riñas conversadas con calma, visitas con los nietos que no exigían mi desaparición total, y un taller de pintura que me esperaba cada semana con su promesa de color. A veces cierro los ojos y recuerdo el puerto, el día del mensaje, el ruido del altavoz llamando a embarcar. Ese recuerdo ya no me deja sin aire. Me ha enseñado a mirar de frente las palabras que definen los límites y a no disculpar mi necesidad de respeto. Si hay algo que quisiera decir a quien me escucha, sin sermones, solo con la experiencia de quien ha tropezado y aprendido, es que establecer un límite puede sentirse, al principio, como una pérdida, pero no siempre lo es. Puede ser la forma en que recuperas aquello que se te fue pidiendo a cambio del cariño. Pueden venir vergüenzas, disculpas torpes, pasos en falso. Pero también puede venir un gesto sencillo que cambia la dinámica. Un abrazo sin exigencias, una invitación que respete tu tiempo, una disculpa que trae acción. En ese espacio crece una nueva forma de estar en familia, más adulta y menos exigente de mi propia desaparición. Esa misma tarde cerré el cuaderno donde escribía. Afuera, la ciudad seguía su ritmo y yo me levanté con la certeza de que la próxima vez que alguien me diga «vayamos juntos», puedo responder desde mi deseo y no desde la costumbre de servirme a mí misma como modo de ser querida. Caminé hasta la ventana y miré el cielo. Había nubes que no amenazaban tormenta, sino que parecían abrir un hueco para la luz. Me serví un café, me puse una de las acuarelas frente al espejo y sonreí. Era una sonrisa que no buscaba permiso. Esa sonrisa que no buscaba permiso se quedó conmigo toda la tarde. La coloqué con cuidado bajo la luz de la lámpara del comedor, como quien coloca una obra todavía húmeda. Darle tiempo para asentarse sin tocarla. Cerré el cuaderno y me detuve a mirar la pared donde colgaban algunas acuarelas viejas, pájaros en vuelo, un cielo de otoño, la esquina de una plaza que había visto tantas veces, y sentí que algo, dentro de mí, se ordenaba con cada trazo. A la mañana siguiente, el sol entraba rasante por la ventana y la ciudad olía a pan recién hecho y a humedad tibia. Rafa había salido temprano con los nietos. En la casa quedaba un silencio que no era vacío, sino expectante. Me serví un café, me puse el delantal y decidí trabajar en una serie de pequeños paisajes que llevaba tiempo dejando en espera.
quería pintar el mismo banco del parque en distintas estaciones, la soledad de invierno, la calma de la primavera, la luz filosa del verano. Empecé con el banco cubierto de hojas, y a medida que iba mezclando los colores, las manos recuperaron la memoria de años de pintura. Había un ritmo en el trabajo que me tranquilizaba. Humedecer el pincel, dejar caer la acuarela sobre el papel, esperar que el pigmento hiciera su propio mapa. A media mañana llamaron a la puerta. Al abrir, encontré a María con un sobre en la mano y una sonrisa más grande de lo habitual. Traía una noticia que me hizo reír y luego pensar. En la ciudad había una galería pequeña dirigida por una chica que conocía del taller de acuarela que estaba organizando una muestra colectiva de artistas mayores. Dijo que busca voces que no tengan prisa, explicó María, y dijo tu nombre, que le gustaría ver lo que haces. Por un momento pensé en declinar. Las exhibiciones me parecían cosas para gente joven con mucho tiempo para escenas sociales y discursos. Pero la idea no se quedó solo en la posibilidad, se transformó en un motor. Mostrar no era ser exhibida sin control, como tantas veces me había sentido en la familia. Mostrar podía ser compartir lo que hago y decidir cuándo y cómo. Le pedí a María que la invitara a tomar un café conmigo, y en la tarde fuimos a la galería. El local era pequeño, con paredes blancas y mesas de madera. La directora, se llamaba Lucía, tenía el pelo corto y una forma de mirar que combinaba curiosidad con respeto. No hizo preguntas invasivas, me habló del proyecto con sencillez y me dejó elegir las piezas que quisiera llevar. No queremos jóvenes talentos con pretensiones, dijo entre risas. Queremos historias que ya tengan horas de espera dentro. Me pedí un silencio para pensar y mientras tomaba la decisión sentí un nudo en la garganta. No por miedo a mostrar, sino por sorpresa de que alguien considerara mi trabajo digno de ser visto. Acepté llevar 6 acuarelas. Elegí las que hablaban de casas, de ventanas, de puertos y otras pequeñas escenas de la ciudad. Salí de la galería con el corazón en un lugar nuevo, la posibilidad de ser mirada sin que eso significara perderme. La preparación para la muestra me obligó a negociar mi tiempo con cuidado. Hablé con Rafa y le expliqué que dejaría algunas tardes libres para montar y para la inauguración. Él asintió sin dramatismos, pero yo veía en su rostro el esfuerzo de acomodar la logística, trabajo, niños, la vida diaria, y tuve la tentación de disculparme por pedir espacio. No lo hice. Recordé la carta de Camila y la llave que guardaba. Mi derecho a continuar siendo persona, no un recurso siempre disponible. En los días previos al montaje me dediqué a pequeños rituales. Ordené la caja donde guardaba cartas y entradas de teatro, hojeé el sobre con unas postales que me enviaron de viaje años atrás, puse música suave mientras recortaba el papel para montar las obras. María vino a ayudar y entre 4 clavitos y una cinta métrica, las conversaciones tomaron un aire de complicidad que no había sentido en mucho tiempo. «Vas a ver», me dijo ella, «cuando la gente mire tus cuadros, no van a ver solo paisajes, van a leer el tiempo que dejaste en ellos». El día de la inauguración, la galería se llenó de voces. Había personas de distintas edades, algunas de mi generación, otras más jóvenes, vecinos del barrio, alumnos del taller, la vecina de Montmartre con su sonrisa tímida. Me sorprendió ver a Camila también entre los asistentes. No esperaba verla, no la había convocado, ni había pensado en su presencia. La vi conversando con Lucía y por un momento el corazón se me apretó. Decidí que lo mejor era no forzar encuentros. Una inauguración no era el lugar para conversaciones pendientes que pedirían calma. Sin embargo, cuando me llamaron para decir unas palabras, la voz me tembló apenas. No me salieron grandes discursos. Dije lo que pude, que cada obra era un fragmento de los días, una búsqueda de luz entre rutinas, que la pintura me había enseñado a ver y a sostener el tiempo con más ternura. La gente aplaudió y yo me sentí extrañamente en paz. Después, en medio de la charla, una señora se acercó y me contó que su madre guardaba una caja de cartas desde hacía años y que mis cuadros le habían recordado esas pequeñas existencias que se preservan. En su forma de hablar había reconocimiento.
Fue un bálsamo. Al despedirme, vi a Camila. Nos miramos con cortesía que no era fría, pero tampoco íntima. Ella me ofreció la mano y después de un instante me abrazó. No hubo palabras grandes, bastó ese gesto. Sentí que, en el cielo de mi pecho, se abría una claridad. No todas las heridas piden cierre inmediato. Algunas piden tiempo y gestos sencillos. Camila tenía su vida y yo la mía. Ese día compartimos el espacio sin consumarnos una a la otra. Las semanas siguientes trajeron encargos pequeños. Una acuarela para una cafetería del barrio, otra para la sala de lectura de la biblioteca vecinal. Los alumnos del taller mostraban avances y yo me sentía útil sin desaparecer. Había, claro, días complicados. Rafael a veces llamaba con un tono que sabía a presión, o Patricia pedía que fuese por los niños con poca antelación. Aprendí a decir no con frases simples. No di largas explicaciones. Dije, no puedo ese día, tengo un compromiso. Con el tiempo, mis negativas dejaron de sonar a rechazo ofensivo y empezaron a ser aceptadas como límites razonables. Un lunes por la mañana, mientras barría la terraza, el teléfono sonó y me sorprendió la voz de mi madre en la memoria. ¿Cómo? Aquella voz, ahora solo recuerdo, me instaba a ser hospitalaria. Recordé las contradicciones. Mi madre daba sin medida hasta quedar vacía. Yo preferí no repetir ese patrón. Entre pensamientos vi que el cielo se nublaba y rápido guardé los trabajos en una caja. Antes de que la tormenta llegara, llamé a Rafa para avisar que no estaría disponible la tarde del miércoles, porque debía atender un encargo. «Perfecto», dijo, «organizaré con Patricia». Su tono fue conciliador. Era la primera vez en años que una organización familiar no me exigía explicaciones. La vida, sin embargo, no era solo exposiciones y límites. Había mañanas en que la nostalgia venía como neblina. Abría el cajón de las acuarelas y encontraba un sobre con entradas de teatro que nadie había usado, y me preguntaba por los caminos no recorridos. Otras veces, escuchaba una canción por la radio y calculaba cuánto de mi juventud había quedado en aquellos pasajes musicales. Fue en uno de esos días que recibí, por correo electrónico, palabra moderna, sí, pero ahora parte del paisaje de la casa, una invitación inesperada. Una revista de arte local quería hacerme una breve entrevista acerca de la muestra. Pensé en rechazarla por modestia, pero María me dijo, «No lo veas como vanidad, es una oportunidad para decir en público que las personas mayores también cambian de centro». La nota salió al mes siguiente. La periodista, joven y con maneras afables, me pidió que hablara de mi proceso, de los motivos que me llevaba a escoger ciertos temas. «Pinto cosas que me ayudan a estar», dije, y en la entrevista las palabras sonaron más claras que en mis reflexiones solitarias. La repercusión fue discreta pero real. Algunos vecinos vinieron al taller, se acercaron a hablar de la pintura, y en esos encuentros la ciudad me pareció un mosaico de vidas que compartían más de lo que sospechaba. Con la rutina más afinada, tomé la decisión de visitar la casa que había sido mía. Camila, en la carta, había dicho que si quería visitarla sería bienvenida. Yo había guardado la llave en la caja como símbolo, pero nunca pensé que realmente pasaría. Una tarde de otoño, con el sol bajo y el aire fresco, tomé el tren hacia el barrio donde la casa quedaba. No quería grandes dramatismos, necesitaba ver cómo el lugar había seguido su curso sin mí. Al bajar del tren, las calles olían a hojas secas y a tierra removida. La casa estaba un poco más pintada, con unas macetas nuevas en la entrada. Me acerqué con paso contenido. Camila abrió la puerta. Su saludo fue corto pero invitante. Me hizo pasar y la casa me recibió con un calor que no era frío ni invasivo. Había existencias allí que no me pertenecían ya, pero que no contaminaban mis recuerdos. Caminé por las habitaciones con cuidado, tocando de vez en cuando la baranda de la escalera, mirando una pared que antes había sido mía y ahora sostenía un cuadro ajeno. En la cocina nos sentamos con té. Camila me contó de su hija y de cómo la casa había sido un refugio en días difíciles. Habló, con naturalidad, de decisiones que había tomado la familia, y yo le dije lo que sentía sin teatralidades,
que la pérdida de la casa había sido un corte difícil, pero que con el tiempo había aprendido a rearmar mi vida. Ella escuchó. Hubo un momento de silencio en el que tuvimos que inventar un nuevo guión para nuestra relación. Ella ya no era la joven que exigía, yo ya no era la madre que concedía todo. Acordamos, sin papel ni ceremonia, que podríamos visitarnos con límites y cariño. Fue una conversación pequeña y certera, como si ambas hubiéramos salido de un ensayo largo y por fin ensayáramos una escena más sencilla. Volví a casa con una sensación de ligereza inesperada. La visita no cerró todo ni sanó rencores antiguos, pero abrió una posibilidad de trato distinto. En la memoria quedó la imagen de Camila tirando de un delantal y riendo de algo trivial. En la mía, la certeza de que las relaciones no siempre exigen un final dramático. A veces basta una tregua con honestidad. Pasaron meses en los que el taller creció con calma. Algunos alumnos se convirtieron en compañía estable, y en nuestros encuentros se asentó la costumbre de compartir no solo técnicas, sino pequeños fragmentos de la vida, recetas, canciones, historias de juventud. Uno de los jóvenes del taller, Ignacio, me sorprendió al proponer montar una tarde de lectura en la galería. Se trataba de juntar lectura y pintura. Algunos de nosotros leíamos textos que habíamos escrito y los demás los interpretaban con acuarelas. Acepté con curiosidad y cierta timidez. El proyecto fue modesto y bello. Una tarde de otoño, con tazas de té y sillas mal colocadas, leyó un amigo mío un poema que hablaba de puertos y despedidas, y yo pinté una línea de horizonte en azul grisáceo. No se trataba de exhibición ni de fama, era una reunión de cosas queridas. La vida cotidiana siguió teniendo sus pruebas. Hubo un verano en el que Rafael pasó por una crisis laboral leve y eso tensó las reuniones familiares. Patricia, preocupada, empezó a pedir presencia constante. Los nietos, con la energía de siempre, reclamaban atención. En esa ocasión, mi límite fue puesto con firmeza. Expliqué que podía ayudar, pero no a costa de sacrificar mis compromisos. Hablé con calma y expliqué que si quería colaborar, podría hacerlo de forma planificada. Les ofrecí horarios y posibilidades. Al principio hubo resistencia, luego acomodación. No siempre fue perfecto, pero no retrocedí. Y en medio de todo eso, la caja de cartas se convirtió en un silencioso cofre de enseñanza. La revisaba de vez en cuando, no en busca de respuestas, sino para recordar quién había sido y quién podía seguir siendo. Entre papeles hallé la vieja nota de cancelación que una vez escribí, la que dije al principio que guardé en la caja, y la hojeé con ternura. Pensé en la costumbre de anular compromisos para complacer y en la libertad que ahora sentía de elegir. Pinté esa sensación en un cuadro. Una mujer sentada junto a una ventana, sosteniendo una taza. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo indiferente y bello. Un día, mientras colocaba marcos en mi taller, llegó una carta de Rafael. No era una petición, era una invitación a cenar. En la nota había una frase honesta. Quiero hablar sin prisas, sin que sea un pedido. Quiero escucharte. Acepté. La cena fue una conversación adulta. Hablamos de errores, de responsabilidades compartidas, de cómo la vida nos había moldeado de maneras distintas. Había en su voz menos expectativas y más intención de comprender. Cuando terminé de hablar de mis límites, pidió disculpas por cosas concretas y prometió esforzarse en respetar más los tiempos. No quise convertir la noche en una escena reconciliatoria dramática. Fue, más bien, la construcción de un acuerdo. Salí de aquella cena sintiendo que algo en el vínculo se había desplazado hacia una adultez más clara. La tranquilidad no significa ausencia de dolor. Hubo momentos en que la memoria dolía con su peso. La imagen del puerto, el altavoz, cosas que a veces volvían por la noche. En esas horas me levantaba, encendía la luz y pintaba una acuarela en la madrugada. La tinta era mi confesionario, los colores mi compañía. Aprendí a aceptar la tristeza como parte del tejido, no como su dueño. A veces llamaba a una amiga y hablábamos hasta que el sueño aparecía,
sin juicios ni aconsejamientos apresurados. Aprendí a pedir ayuda sin sentir que cedía la propia dignidad. El taller, entre tanto, se convirtió en un pequeño microcosmos de confianza. Había quienes venían a aprender por técnica, otros por compañía. Entre ellos surgieron amistades que resistieron el paso del tiempo y las incomodidades. Organizamos, en Navidad, una jornada para trocar pequeños regalos hechos a mano. La vecina de Montmartre trajo galletas, Rafa y los nietos participaron con energía. La casa se llenó de risas. Fue un modo de celebrar sin grandes expectativas, una reunión honesta, con límites y con afecto. En el fondo, el proceso más profundo fue el de reaprender la propia voz. No una voz altanera, ni una que pretendiera justicia inmediata, sino la voz que dice, esto es lo que puedo, y esto es lo que no. Te querré sin desaparecer. Cada día que pasaba, las decisiones se volvían más claras. Respondía con menos ansiedad a las demandas y con más presencia a las ofertas de compañía. Aún así, la vida ofrecía pequeñas pruebas que me recordaban que el antiguo yo seguía vivo en algunas costumbres. Una tarde, Patricia llegó tarde para recoger a los niños y con una excusa de última hora me pidió que los cuidara más tiempo del acordado. Sentí la vieja sensación de culpa ascendiendo. Respiré hondo y dije, Patricia, hoy no puedo. Tengo un compromiso que programé hace semanas. ¿Puedo venir mañana por la mañana, si te sirve? Hubo un silencio, después aceptación. No fue un triunfo grandioso, fue una práctica que se repetía hasta hacerse hábito. En cierta tarde primaveral recibí la visita de un hombre mayor que se presentó como un coleccionista aficionado. Había visto mis cuadros en la galería y quería comprar uno. Conversamos en el taller. Él habló de su mujer, fallecida hace años, y de cómo los cuadros le traían memorias que eran a la vez dulces y punzantes. Me preguntó cómo trabajaba con la memoria y con la pérdida. Respondí que pintaba para no sobredimensionar la ausencia, que prefería darle cuerpo a los recuerdos en lugar de dejarlos como fantasmas. Compró un cuadro y me dejó una nota en la que dijo que mi obra le daba sosiego. El pago era modesto, pero el gesto fue valioso. Alguien dispuesta a invertir su planta de vida y hacerse merecedor de las imágenes que había hecho. Cada vez que alguien me pedía algo, yo evaluaba dos cosas: si el pedido era justo y si el cumplimiento atentaba contra mis derechos a la propia vida. Había personas que comprendían y otras que resistían. Lo importante fue que con el tiempo, mi tranquilidad al etiquetar lo que era mío y lo que no, se volvió menos quebradiza. Una mañana calurosa de julio, mientras daba clases en el taller, una de las alumnas, Teresa, me contó que su hija le había propuesto mudarse a otra ciudad por trabajo y que ella sentía miedo. Habló de dejar la casa, de la soledad que vendría. La escuché y, sin pontificar, le conté mi propio proceso, cómo había aprendido a convertir la soledad en compañía elegida, a tejer redes que no talaran mi autonomía. Le dije que podía hacerse paso a paso: visitar amigos, mantener ritos, buscar actividades que sostuvieran la trama. Se quedó pensando y al despedirse me abrazó con suavidad. Me sentí útil de una forma que no atentaba contra mi espacio. Había compartido herramientas, no soluciones mágicas. Con esa misma sensibilidad seguí cultivando los pequeños placeres. Horneaba pan con Rafa y los chicos, pintaba por la tarde, leía en la cama hasta quedarme dormida. Había libros que releía, otros que descubría. Compré un cuaderno nuevo en el que empecé a registrar versos breves, menudos como piedras pulidas. Los poemas no buscaban fama, eran testigos privados de mis días. Un día de otoño, al abrir la caja con cartas, encontré una postal sin remitente. Era una imagen de un faro y por detrás una frase corta: no pierdas la costumbre de mirar el horizonte. No supe de inmediato quién la había enviado. Pensé en Camila, en María, en alguna alumna agradecida. La guardé en el cuaderno, junto a un dibujo, y sentí que de algún modo la vida me devolvía gestos que alimentaban el corazón. A medida que pasaban los años, aprendí a no confundir disponibilidad con entrega absoluta. Mi aprendizaje se convirtió en un patrimonio. Podía ofrecer cuidados sin perder la propia fuerza, podía estar en la casa sin dejar de fuera mi vida propia. Mis límites eran ahora parte de mi manera de querer, no una defensiva que me aislara.
Una noche de invierno, mientras cenaba sola y la lluvia golpeaba la ventana, pensé en todo lo recorrido. No había grandes gestos de triunfo, ni reconciliaciones perfectas. Había un entramado de decisiones pequeñas que, acumuladas, daban forma a un cuerpo nuevo. Me dormí con la convicción tranquila de que la vida no pide que renunciemos para ser amados. Pide, más bien, que aprendamos a amarnos con medida y a ofrecer lo que somos sin despojarnos. Por la mañana, abrí la ventana y vi que el cielo se había despejado. En el taller, la acuarela esperó paciente. La iba a retomar, sin prisa. Su pincelada sería otro modo de nombrar lo vivido, y cada color una palabra que no exigía aplausos, solo compañía. La ciudad seguía su paso. Yo, desde mi mesa de trabajo, miraba cómo la luz se colaba entre las nubes y pensaba en las nuevas posibilidades que aún podían aparecer. Viajes planeados en la agenda, nuevas acuarelas, tardes con los nietos que respetaran mis espacios, charlas con quienes elegí conservar. No era un final, era un tránsito continuo, una vida que ya no pedía permiso para existir con dignidad. En el taller, cuando llegó la tarde y las sombras se alargaron, me preparé para una clase. Los alumnos entraron con sus bolsas y sus historias. Nos sentamos en círculo y empezamos a mezclar los colores. Fue entonces que sentí, con una calma profunda, que había logrado algo que antes me parecía imposible: vivir atendiendo mis deseos sin renunciar al amor. Y en ese acto sencillo había todo un mundo. Al terminar la clase, cuando las manos manchadas de azul y ocre se secaban con brusquedad en los delantales, quedamos hablando de cosas pequeñas, de panes que no habían levado, de un pincel que se había partido, de un color que nadie lograba reproducir. Los alumnos se marcharon en murmullos, dejando atrás el olor cálido de la glicerina y el café. Me quedé recogiendo frascos y paletas, y en la mesa, junto a la caja de las cartas, la postal del faro parecía más clara que nunca, como una insistencia amable. Había decidido dejarla en la mesa, sin buscar autor. Fue entonces cuando llamaron a la puerta del taller. No era la hora de nadie. Abrí y encontré a una mujer de rostro conocido, con la gorra en la mano y los ojos un poco húmedos por la luz del exterior. Era Camila. No hizo un himno de su llegada ni trupas de explicaciones. Entró despacio, como quien se aproxima a un marco que reconoce, y dejó la gorra sobre una silla. Le costó sonreír. Su voz venía con el polvo de los viajes y la sorpresa. Dijo, sin adornos, que había pensado en mí varias veces a lo largo de los años, que la postal la había enviado ella una mañana en que se sintió pequeña frente al mundo, que al fin había decidido venir. Nos miramos. No había resentimientos convertidos en grandes gestos. Había, más bien, una espesa madeja de recuerdos. Tardes en aquellas plazas, silencios compartidos, promesas que se habían ido deshilacando. Camila se dejó caer en la silla y por un momento retrocedimos a la paciencia de las miradas que no necesitan palabras. Luego habló de lo que la trajo. No era una emergencia, ni una súplica. Era una petición simple de compañía por unos días. Había aprendido a no explicar sus ausencias con discursos largos. Solo dijo: «Vine porque pensé que quizá podríamos sentarnos juntas y ver el mar, o lo que sea que ahora haga de mar, y porque no quería que toda mi historia contigo quedara en sobre sin remitente». La conversación fue ligera y firme a la vez. Le conté, con la verdad amable que ya me había hecho costumbre, cómo había aprendido a construir límites. Le dije que su presencia podía ser bienvenida, pero no a costa de mi vida cotidiana. Camila escuchó y aceptó sin dramatizarlo. No pidió ni prometió. Acordamos que se quedaría unos días, que, si la convivencia resultaba en algo que exigiera más de mí, hablaríamos. Fue una levedad compartida, un pacto sin héroes. Durante la semana que siguió, Camila y yo nos movimos por la casa y el taller como dos viejas conocidas que redistribuyen utensilios. Hicimos té, arreglamos marcos, revisamos cartas antiguas y a ratos nos callamos mirando los cuadros. No representó una reconciliación categórica ni una fundación de nuevas casas. Representó, en cambio, un modo de estar que respetaba la medida de cada una. Hubo risas, sí,
pero también momentos en los que tuve que recordar mis límites y nombrarlos en voz alta. Camila lo recibió como una noticia sobre mí, no como un rechazo hacia ella. Eso me dio alivio. Un sábado, uno de los alumnos trajo la noticia de que una pequeña galería en el barrio quería hacer una muestra colectiva con obras de pintores locales. No era una gran institución, pero ofrecían una pared blanca y unas pocas invitaciones impresas. Me pareció una oportunidad discreta, no un reclamo de fama, sino una posibilidad de poner en diálogo mis acuarelas con otras manos. Decidí aceptar. Camila sonrió con la misma mirada que había visto en la postal, la de quien alienta sin exigir. La noche de la inauguración fue sencilla. Llegaron vecinos, algunos alumnos, Teresa con su hija de visita y varias personas que habían seguido el taller a través de comentarios de boca en boca. No hubo discursos pomposos. Hubo, en cambio, conversaciones frente a un par de cuadros, el faro, los panes horneados, los rincones de la casa y alguien que, con la timidez de quien hace un regalo, compró una pequeña acuarela para colgar en su sala. Fue un pago modesto, otra vez, pero el gesto me recordó la nota que una vez dejaron. Tu obra nos dio sosiego. Comprendí que mi trabajo era eso, tierra firme para quien la buscara, no instrumento para la propia validación. Teresa me encontró al final de la noche y me dijo que su hija había aceptado finalmente la oferta de mudarse. Habló con menos miedo que antes. Había decidido que la vida no pedía sacrificios heroicos para sostenerse. Me abrazó. Le dije lo que suelo decir ahora, que los caminos se abren y que no es traición ir detrás de una oportunidad, que el amor se transforma y que podemos celebrarlo sin despojarnos. Ella asintió con la serenidad de quien ha tomado una decisión después de mucho pensarlo. Los meses siguientes trajeron sus ritmos, clases, panes en tardes de lluvia, clientes que encargaban retratos de perros o casas antiguas, visitas ocasionales de Camila que ya no hablaba de quedarse por siempre. Continué escribiendo versos en el cuaderno nuevo, pequeñas piedras que colocadas juntas hacían un sendero. Viajé una tarde con Rafa a una feria de artesanos. Los chicos llevaron sus juguetes y descubrí que las salidas en familia se podían hacer sin abdicar del propio espacio. Todo ello era, de nuevo, un entramado de cosas pequeñas que juntas permitían una vida más ancha. Una mañana de primavera, sentada frente a la ventana del taller, tomé la postal con el faro y la sostuve entre los dedos. Leí la frase otra vez: no pierdas la costumbre de mirar el horizonte. Me pareció que no era un mandato, sino una costumbre que uno se regala, mirar para recordar que hay más allá, sin que el horizonte nos arranque de la orilla donde estamos anclados. Cerré los ojos y dejé que la acuarela en la paleta dictara el movimiento de la mano. Dibujé un trazo largo, uno corto, dejé que el agua llevara los colores como quien permite que las horas deslicen su propio ritmo. No hubo un final estruendoso. Hubo un día más en el calendario y otro después, y en cada uno la práctica de cuidar mi vida sin reducir mi afecto. Las paredes del taller guardaban risas, cartas, panes, notas de alumnos y también la constancia de mis propias decisiones. Aprendí que la dignidad no se exhibe como trofeo, sino que se vive en acciones repetidas, en decir que no cuando es necesario, en ofrecer ayuda sin anularse, en aceptar compañía sin depender de ella. En la última acuarela que colgué en la galería, pinté un faro sencillo, apenas sugerido, y un mar que no exigía ser dominado. No pedí aplausos. Me fui a casa con la sensación de que mi obra y mi vida se habían encontrado en un punto pequeño y verdadero. Ambas hacían compañía sin exigir devoción. Esa noche, con la lluvia otra vez golpeando la ventana, me dormí con la tranquilidad que dan las costumbres bien aprendidas. Al despertar, abrí la ventana, miré el cielo y guardé la postal en el cuaderno junto a los versos menudos. No era un cierre, pensé, era la manera de seguir viviendo, con límites, con ternura, con la costumbre intacta de mirar el horizonte.